y su reconocimiento formal sería un síntoma de madurez democrática por parte del Estado. ¿Son exigibles para la justificación todos los criterios que he hablado antes? Pues si la aceptación de la sanción conlleva la renuncia al cuestionamiento de otras leyes y la aceptación del sistema conduce a la renuncia a una idea alternativa de organización política, quienes defienden otro mundo se hallarían ante un serio problema a la hora de someterse a unas limitaciones tales que parecen ellas mismas injustificadas. Mención aparte merece el asunto más espinoso de la renuncia a cualquier forma de violencia. El de la violencia es uno de los temas más controvertidos a la hora de abordar la resistencia en general y la desobediencia civil en particular. En primer lugar, se requiere distinguir entre un concepto amplio, que incluiría la violencia estructural, la violencia psicológica, moral, simbólica, etc., y uno restringido que se limitaría a designar el uso de la fuerza física sobre personas o cosas. Es difícil excluir, cuando la desobediencia está vinculada a una práctica emancipadora, es difícil excluir el uso de una cierta forma calculada de violencia, o que pueda ser catalogada como tal por el poder. Por ejemplo, se me ocurre que habría patada a la puerta del albergue de inmigrantes, puede considerarse por el poder una forma de violencia, pero infinitamente menor a la que supone el hecho de dejar a los inmigrantes que se pudran empapándose en la calle. La expresión forma calculada alude al reconocimiento de un posible uso legítimo, pero siempre limitado, donde el límite podría situarse en el respeto a los derechos humanos y a la libre formación de la voluntad democrática. Con esto sí que podríamos establecer una condición para la definición de la desobediencia, algo más flexible y más realista que la que supone la renuncia taxativa. Gandhi es quizá el más completo de entre los precursores de la teoría de la desobediencia civil, y en su pensamiento, como en el de los demás, hay un vínculo inextricable entre desobediencia y no violencia, pero incluso el mismo Gandhi decía que es más importante ser honesto que ser pacífico, con lo que se da pie a pensar que haya circunstancias bajo las cuales la defensa simultánea de la desobediencia civil y de la no violencia no sea lo más honesto políticamente hablando. La mayoría de los teóricos que defienden la desobediencia, previo rechazo a formas abominables, defienden que puede ser lícito un cierto uso de la misma, bajo ciertas circunstancias y con carácter defensivo, como último recurso frente a la violencia del Estado, aunque se trate de un Estado democrático. Por lo demás, es un hecho que el Estado, aparte de la violencia directa en situaciones particulares, como decíamos, ejerce lo que se denomina, entre otras, como violencia estructural, que si, recurriendo a Galtung, porque aquí Paco nos da una definición demasiado precisa, podemos confrontarla de esta manera con la otra forma de violencia. La violencia, dice, no es pensada solo en tanto que física y personal, como la directa, ya que puede ser moral e igualmente no personal en cuanto los autores de la violencia no sean identificables por la víctima. Un ejemplo sería el de alguien que no puede acceder a la educación o a la sanidad en igualdad de condiciones que los demás. Lo que definiría este tipo de violencia, por tanto, es la insatisfacción socialmente evitable de necesidades básicas. No se trata, pues, en principio, de violencia directa, pero igualmente puede dar lugar a acciones de desobediencia que a su vez transformen aquella en una forma de violencia directa. Y entonces habría que estudiar otra vez cuál sería la respuesta defensiva más adecuada. Este es el clásico problema de la violencia como generadora de más violencia, que se puede denominar como réplica infinita. En el seno del movimiento antiglobalización encontramos algunos ejemplos de nuevo cuño en la práctica de una desobediencia que no se limita al seguimiento de la idea de unos precursores que están marcados por esa renuncia estricta al uso de cualquier tipo de violencia, aunque sea la violencia defensiva, sino que presentan un replanteamiento y una revisión de conceptos que están vinculados a las viejas tradiciones emancipatorias que Paco Fernández Buey resume como un libertarismo sincrético que incorpora palabras y conceptos de varias tradiciones emancipatorias. Los monos blancos son un ejemplo de este tipo de nuevo movimiento. Son un colectivo que surgió en Italia hace unos años y que iban pertrechados con monos blancos, como dice su nombre, monos de trabajo, y iban armados con escudos, con herramientas de trabajo y tal, y planteaban el problema de la relación entre violencia y desobediencia de una forma por lo menos curiosa. Este ataviaje era una forma
de puesta en escena teatral. Empleaban, aparte de la pose, un lenguaje guerrero, pero a la misma vez hacían como contención hacia los sectores verdaderamente violentos dentro de las manifestaciones en este tipo de congregaciones, ¿no? Pues evitando la violencia realmente efectiva, hacían una labor de denuncia, porque su puesta en escena era una especie de performance, con la que se denunciaba, por un lado, a la violencia estatal, tanto la estructural como la violencia directa, física, porque se proponían como imagen especular de la policía, con todos uniformados, armados en cierta manera, pero con un uniforme blanco, ¿no? Que era como antitético al de la policía. Y denunciaban también, por otra parte, a la sociedad del espectáculo, atrayendo la atención de los medios de comunicación sobre sí mismos con el objetivo de instrumentalizarlo de alguna manera. El caso es que incluso a pesar de que proponían esta forma de violencia puramente simbólica, de uso de ella, el mismo portavoz de la organización, Luca Casarini, decía él mismo y se daba cuenta de la asimetría que existe en el sentido de exigir a los movimientos que renuncien de forma explícita a la violencia y no se haga lo mismo con las fuerzas represivas del Estado, que probablemente ejerzan la violencia con una intensidad mucho mayor. En cualquier caso, los problemas a los que se enfrentan los desobedientes del movimiento de movimiento no son tan diferentes de aquellos que han estado siempre presentes, y la postura ante ellos se puede resumir como hace Fernández Buey con las palabras de Naomi Klein: ni apoyar cualquier forma de resistencia, y en particular aquella que genera más violencia, ni caer en el pacifismo blando que conduce al ensimismamiento. Luther King pudo mantener la desobediencia civil en los límites de la no violencia, incluso en los casos en que era respondida con violencia, pero solo en cuanto contaba con el apoyo de la mediación jurídica, en forma de resoluciones que daban la razón a los desobedientes frente a la segregación racial. No obstante, la mediación por sí misma no soluciona definitivamente el problema de la violencia, ya que siempre caben diversas opciones legislativas frente a ella. Si ésta reconoce la razón de fondo de la desobediencia, neutralizará la réplica infinita. En cambio, si va encaminada hacia la criminalización de los desobedientes, nos encontramos ante una suerte de excepcionalidad que ha sido siempre motivo de justificación moral y política de la violencia. En todo caso, está claro que las justas reivindicaciones de los desobedientes no pueden moralmente hacerse justificando el uso de una violencia igual o mayor que la que ejerce el propio Estado al que se desobedece. No hay causa que justifique el atentado, el acoso, el secuestro, etc. Acciones que, en su desprecio de uno de los pilares fundamentales de la desobediencia, como son los derechos humanos, son excluidas automáticamente o autoexcluidas de la esfera de dicha práctica. Esta es la desobediencia, además, un medio para alcanzar una finalidad ético-política, y deshonrar el medio es una forma de pervertir el fin. De todo ello se desprende la definitiva exclusión del terrorismo de lo que sea una definición coherente de la desobediencia civil. En mi opinión, y creo que es un hecho, la constitución política de los estados democráticos modernos ha evolucionado notablemente con respecto a aquella en la que se movían hace 160 años Marx y Engels. El hecho de que existan mayores garantías y un mayor reconocimiento de derechos civiles y políticos elementales. La posibilidad de que el bloque alternativo que sea, llámese como se llame, participe en la vida política y pueda desarrollar una cierta actividad, aun con las múltiples limitaciones que sufre. En definitiva, el hecho de que haya podido atemperarse la práctica de la violencia directa por parte del Estado desde entonces hasta ahora, al menos dentro de sus fronteras territoriales y hacia aquellos que tienen el estatuto de ciudadanos, que no son todos.